Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, sean todos bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén. Hemos tenido un tiempo de bendición, gloria a Dios, hemos participado de la cena del Señor. Quizás algunas personas no pudieron entrar a este tiempo porque no supieron entrar a la sala. Gloria a Dios por aquellos que quizás tuvieron buenas intenciones, pero no pudieron participar con nosotros. Vamos a seguir, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor en este día, compartiendo la palabra del Señor, como lo hemos venido haciendo todos los días en este primer día de la semana. Vamos a estar entrando en la meditación de la palabra del Señor. Hemos venido compartiendo acerca de un tema que lleva como título los héroes de la fe, y nos hemos basado allí en el libro de Hebreos, que nos habla de acerca de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice de la siguiente manera, quiero compartir lo que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Hamashia que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Misraim, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró Pesa y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén, bendito el nombre del Señor. He leído este texto bíblico de los héroes de la fe. Estamos hablando, entonces hemos comenzado una nueva serie, por así decirlo, en estos héroes de la fe, que es la vida de Moisés, la vida de Moshe, que nos habla. Hemos hablado que Moshe es un tipo de Hamashiach. La semana pasada lo veíamos que Moshe mostraba a Hamashiach, Moisés mostraba a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y hoy vamos a estar mirando, yo quiero decirte una cosa, Moisés o Moshe, él mostraba a Hamashiach, es un tipo de Hamashiach, pero no es Hamashiach, no es nuestro Señor Jesucristo, no era que Jesucristo estuviera en Moisés de ninguna manera, él simplemente en Moisés, en Moshe, se estaba mostrando, estaba señalando al Mesías que iba a venir. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, fue anunciado, fue prometido desde el mismo momento en que el ser humano cayó en el pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, desobedecieron a Elohim, a Hashem, ellos fueron echados fuera de la presencia del Señor, y vino la muerte en consecuencia del pecado, la muerte física y la muerte espiritual. Recuerda, muerte significa separación, pero en el mismo momento en que Hashem maldijo o echó fuera al hombre, a la mujer y al varón de su presencia, él dio una palabra de maldición contra la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y una promesa de bendición, de redención al hombre que había caído en desobediencia. Por eso Adán y Eva estaban esperando la promesa de que el Redentor, que el Mesías vendría una vez que ellos cayeron. Estuvieron mirando la promesa, estuvieron esperaron primeramente creyendo en Abel, que Abel era aquel que los iba a redimir, y después en Seth ellos están esperando la promesa de Hamashiach,
que no llegó en el momento que ellos querían, sino el momento que Dios tenía establecido. De esa manera ellos van mirando a la promesa y vemos que la promesa no era solamente para el pueblo de Israel, sino la promesa es para todas las naciones. Hoy vamos a estar mirando, entonces seguimos hablando de Moshe o de Moisés y vamos a tocar un tema, gloria a Dios, que lleva como título Batallando en la carne. Batallando en la carne, libro de Éxodo o libro de Shemot, que capítulo 2, versículo 11 y 22. Si tú tienes tu Biblia, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo o el libro de Shemot. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a estar mirando, se llama Éxodo porque nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero en hebreo se le llama Shemot, que significa nombres, porque aquí habla el libro de este libro normalmente en hebreo comienza con las primeras letras, las primeras palabras que están allí en cada libro. Y aquí en el libro de Éxodo capítulo 1 dice, estos son los nombres. Shemot, que significa nombres, y vamos a estar mirando en el capítulo 2, del versículo 11 al 22. Y dice, el título es Batallando en la carne. ¿Por qué el título de esta meditación es Batallando en la carne? Recuerda que nosotros estamos hablando que Moshe está señalando al Mesías, nos lo está mostrando, pero no es el Mesías. Era una persona común y corriente, al igual que tú, al igual que yo, una persona que tenía tentaciones, que tenía debilidades, que era una persona, simplemente era eso, Moisés. Pero entonces vamos a ver cómo el Señor desde el mismo momento en que Moshe nace, él ya lo tenía predestinado, él ya tenía un propósito en la vida de Moshe, en la vida de Moisés, que el propósito era que él le diera libertad al pueblo de la esclavitud de Egipto. Recuerda que hay algo interesante que nosotros tenemos que entender, que Egipto o Misraim es un tipo del mundo, un tipo del Olam Hasé, un tipo del mundo de donde nosotros vivimos, y también Faraón es un tipo de Satanás, de Hasatán. Entonces, tenemos que ir mirando esto que como entonces Moisés, que va a señalarnos, él es un tipo del Mesías, no siendo el Mesías, siendo un hombre común y corriente. Y hoy vamos a ver eso, lo que era Moisés. Moisés era una persona común y corriente, y el Señor lo había llamado. El Señor lo llamó con un propósito para liberar al pueblo de Israel. Él no lo había entendido, pero él ya en su corazón, en lo más profundo de su corazón, sentía el anhelo de su corazón era guardar a su pueblo Israel. Recuerda que cuando Moisés nació, la mamá de Moisés lo puso en una canastilla, allí para que ese Moisés fuera río abajo del Nilo, y fue encontrado por la hija de Faraón, la cual sin saberlo se lo dio a cuidar a su propia madre para que lo criara, y Moisés fue criado en la Torá de Hashem. Nosotros hemos hablado, la Torá no existía, la Torá escrita no existía, pero existía lo que nosotros conocemos como la Torá oral, la transmisión oral de la palabra de Dios, de lo que Dios había sembrado en el corazón, cómo ellos van transmitiendo esto, lo que vivió Abraham, cómo Abraham tuvo un encuentro personal con Elohim, y cómo Elohim lo sacó de allí de Ur de los Caldeos, y luego están hablando él enseña acerca de Isaac, acerca de Jacob. Todo fue siendo transmitido, era transmitido de tal manera que Moisés creció en un hogar judío, en un hogar donde se le enseñó lo que la historia
la historia del pueblo de Israel. De tal manera que a pesar de que fue llevado a Misraim, que fue llevado a Egipto, que fue entregado a la hija de Faraón, que la hija de Faraón lo adoptó como su hijo, Moisés ya iba con su conocimiento del pueblo de Israel y ya llevaba sembrado en su corazón toda la Torah, todas las instrucciones que les habían dado que había pasado de generación en generación hasta ese día lo que era el pueblo de Israel. Entonces, encontramos un Moisés que está en la casa de Faraón, que está viviendo como hijo de Faraón, que vive con las costumbres de Faraón, está allí en el mundo, pero no es del mundo, porque estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Él estaba en Egipto, pero era un miembro del pueblo de Israel. Así como somos nosotros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, y aquí vamos a hablar de lo que está pasando de una persona que ha recibido el conocimiento de la palabra, pero no alcanza a entender que el que tiene el poder es Hashem. Dios es el que tiene el poder. El primer punto que yo quiero tocar aquí en este estudio de batallando en la carne es el número 1, en mis propias fuerzas. En mis propias fuerzas. Dice aquí, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto es interesante. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor, que en aquellos días, ¿en qué días? Los días de Moshe, en los días de que estamos hablando de la vida de Moisés. En aquellos días viene Moisés y sale. Él está, acuérdate que está ya en casa de Faraón. Él ya creció allí en la casa de Faraón y decide ir a salir de la casa de Faraón a visitar a sus hermanos, a ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaba el pueblo de Israel. Y cuando él llega y ve al pueblo de Israel en sus duras tareas, que están agobiados por el poder del enemigo, el enemigo los tiene subyugados, el enemigo los tiene bajo su yugo, bajo su servicio, y ellos tienen que trabajar y tienen que rendirle cuentas a Faraón, tienen que rendirle cuentas al enemigo de sus almas, al que los tiene cautivos, al que los tiene sujetos. Y esto nos hace pensar a nosotros cuando nosotros salimos a mirar a nuestros hermanos, a la gente, y vemos cómo la gente está en tristeza, en dura servidumbre, en agonía, en enfermedad, en tristeza, están siendo abatidos por este mundo y no tienen consolación. Y a veces nosotros, bendito sea el nombre del Señor, queremos tomar justicia por nuestra propia mano. Queremos hacer el juicio, queremos ejecutar juicio porque nos duele. Nos duelen las personas que están en el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Allí el pueblo de Israel estaba en el mundo. Aunque no era del mundo, aunque no debería estar allí, estaba bajo la servidumbre de Satanás. Y nosotros muchas veces lo vemos y queremos luchar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios esfuerzos por sacar al hombre de su pecado, sacarlo de allí, y a veces esas fuerzas vamos y nosotros y hacemos cosas incorrectas, cosas que no es como Dios está buscando. ¿Qué dice la palabra del Señor?
La palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Acuérdate, la palabra carne o sangre nos está diciendo que nosotros no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí dice el Señor, vosotros, dice aquí, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, este es el punto que tenemos que entender, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es una lucha física, nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, ni es una lucha que nosotros vamos a ir y vamos a batallar. No, no podemos, nosotros muchas veces volvemos al punto, queremos sacar a la gente de la esclavitud, queremos arrastrarlos, pero no sabemos que nuestra lucha no es física, no se hace nuestra fuerza, no se hace una fuerza física, no es por lo tanto que nosotros queramos hacer para liberar a una persona del poder del enemigo. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo nosotros podemos vencer a estos principados, a estos espíritus de demonios que se están moviendo en las regiones celestes? Esto nosotros tenemos que hacerlo de una manera espiritual, que no lo había podido entender Moisés. Moisés no entendía y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos y entonces nos olvidamos que el poder de nuestra fuerza está escondido en Dios. El Señor dice en su palabra, allí en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos está dando a nosotros, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el espíritu que Dios nos ha dado, que nos da poder, que nos da amor y que nos da dominio propio? Ese espíritu es el Espíritu Santo o la Ruach HaKodesh. Es lo que el Señor nos dio. El Señor dice allí en el libro de los Hechos o libro de Jebudot, capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Mira lo que está diciendo el Señor, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros la Ruach HaKodesh y me seréis testigos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mire, nosotros no podemos salir en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo salir a predicar el evangelio del Señor Jesucristo en mis fuerzas, en mi voluntad. A veces nosotros cometemos ese error. Llegamos a tener tal conocimiento de la palabra, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuche. Llegamos a tener tal conocimiento de la palabra que ya no tenemos necesidad de buscar de la presencia del Señor. Ya no tenemos necesidad de orar, ya no tenemos necesidad de pedirle al Señor su dirección, no tenemos necesidad de pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, sino que salimos al mundo y vemos cómo Satanás está allí subyugando al pueblo y queremos derrotarlo en nuestras fuerzas. Y a veces empezamos y salimos y qué fuego y qué unción y empezamos a predicar y salimos avergonzados.
¿Por qué razón? Porque no hemos entrado en la presencia del Señor. Una cosa que el Señor nos llama a nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, es entrar en su secreto. Y entrar en su secreto es conocer la voluntad de Dios, pero pedirle a Dios su dirección, pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo, pedirle a Dios que la Ruaj HaKodesh de Él, que el Espíritu Santo que nos ha dado, entonces nos dé poder y que nosotros podamos ser testigos de Él. Ese es el Espíritu de poder. La Ruaj HaKodesh es el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor y el Espíritu de dominio propio. No es ir y como muchas personas creen, dicen, hermano, es que yo llevo mi espada. Y mucha gente lleva la palabra de Dios y dicen que es su espada. Pero permíteme decirte que esta espada que tú llevas no es tu espada. Esta espada que yo llevo no es mi espada. Nos han enseñado que tomemos nuestras espadas. La Biblia no me dice que esta palabra sea mi espada. La Biblia me dice que esta palabra, aquí estábamos leyendo, quiero que lo veamos otra vez aquí, Efesios 6, dice, y tomad el 6 y 7, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿De quién es la espada? Del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo, la Ruaj HaKodesh. Esta es la espada del Espíritu. No te pertenece. A veces nosotros ya tomamos la palabra de Dios para ir cortando cabezas a diestra y a siniestra. Quizá eso fue lo que vio Moisés. Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a su hermano y quiso tomar venganza por su propia mano. Y este no es el trabajo que Dios nos ha dado. El Señor dice, no os venguéis de vuestra propia mano. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Entonces encontramos a un Moisés que es llamado por el Señor. Moshe fue apartado por Hashem, fue apartado por Dios. El Señor lo aparta. Desde el vientre de su madre, lo aparta, lo guarda, lo protege porque Él quiere hacer su voluntad en Moisés, quiere utilizar a Moisés. Y esto es interesante, más adelante lo vamos a ver. Un hombre aquí que deja ver su fuerza carnal y su deseo de tomar venganza. Luego vamos a ver a un Moisés diferente, pero hoy no lo vamos a ver. Entonces, el primer punto, no puedo yo salir a batallar las batallas del Señor en mi propia fuerza. En mis propias fuerzas yo saldré avergonzado, yo saldré derrotado, yo saldré vencido por el enemigo. ¿Por qué? Porque no estoy en la presencia del Señor. Hay personas que saben tanta Biblia que salen a predicar y cuando empiezan a predicarles no tienen el fundamento, no tienen ¿cómo llamamos esto? La unción del Espíritu Santo para poder contrarrestar los ataques del enemigo, los dardos de fuego del maligno. Amén. Ahora, entonces, aquí yo encuentro un Moisés que trabajó en sus propias fuerzas y a veces nosotros empezamos a hacer exactamente lo mismo. Queremos derrotar al enemigo, pero en la carne. Queremos derrotar al enemigo, pero en nuestras fuerzas. Y recuerda una cosa, estamos comenzando a mirar esto. Primero que todo, no puedo batallar en mis propias fuerzas. Esto se llama aquí batallando en la carne. No puedo batallar en la carne, no puedo batallar en mis propias fuerzas. Ahora, el punto número 2 es despreciado por los míos. ¿Quién era Moisés? Moisés era supuestamente un miembro. Lo voy a hablar así. Moisés era un miembro de la congregación, un miembro de la quejila, un miembro de la iglesia. Un miembro de la iglesia que teniendo conocimiento de la palabra del Señor, no tiene unción, que teniendo conocimiento de la palabra del Señor, no tiene autoridad, que teniendo conocimiento de la palabra del Señor, está haciendo su propia voluntad. Porque es que una cosa, mi hermano, es el conocimiento y otra cosa es la unción.
El apóstol Pablo, allí en su primera carta a los Corintios, él dice que el conocimiento envanece. Gloria a Dios, voy a ver si lo puedo encontrar. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Alabado sea el nombre del Señor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Creo que está en segunda de Corintios. Bendito el nombre del Señor. Si no lo encuentro, pues tú lo puedes encontrar después. Dice el apóstol Pablo que el conocimiento nos envanece. El conocimiento envanece, pero el amor nos edifica. Entonces, hemos hablado de que decimos de esta manera, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira lo que dice el 1 Corintios capítulo 8, versículo, dice, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, no es el punto, pero sí quiero ver lo que dice aquí. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Y este es el punto que quiero tocar. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es tanto el conocimiento, es el amor que yo tengo en mi corazón para llegar a otros, para ganarlos para la presencia del Señor. Volvemos al punto, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nos ha dado Dios su Ruaj HaKodesh para que nosotros estemos temblando como conejos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Número uno, poder. ¿Poder en qué? En el espíritu. Poder espiritual, un poder que va a batallar contra el enemigo espiritual. O el espíritu de poder de amor. De amor. Aquí no dice Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de conocimiento. No, poder, amor y dominio propio. El conocimiento es necesario, necesitamos el conocimiento, pero si yo no tengo conocimiento, si yo tengo conocimiento, pero no tengo la unción del Espíritu Santo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Necesitamos la unción, el Espíritu Santo, la Ruaj HaKodesh, para tener poder, amor y dominio propio. Lo que no tuvo en ese momento Moshe, lo que no tuvo Moisés en ese momento, dominio propio. Estaba viendo allí que un hombre estaba maltratando a su hermano, que el enemigo estaba maltratando a su hermano y no tuvo dominio propio. Quizás él estaba viendo ahí, alguna vez tú vas y ves que una persona, un vecino está maltratando a tu hermano de la iglesia y en vez de tener dominio propio vas y tomas venganza por tu propia mano para evitar que tu hermano sea maltratado. Necesitamos poder, amor y dominio propio, saber controlar nuestras emociones. Pero aquí hay algo interesante, no solamente estaba aquí actuando en sus propias fuerzas, sino que fue despreciado por los suyos. Entonces el segundo punto es despreciado por los míos. Despreciado por los míos. Dice el versículo 13 y 14, allí de Shemot, del libro de Éxodo capítulo 2. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Él había actuado en su propia fuerza, estaba batallando en la carne, había actuado en su propia fuerza, él había intentado proteger a su hermano, pero esa debilidad física, esa debilidad carnal, esa debilidad espiritual más bien, y esa debilidad carnal que se manifestó en su violencia física, la utilizó la congregación, la utilizaron los hermanos de la congregación para quitarle autoridad. Entonces, como yo no supe, no estaba en el secreto del Señor, no tenía amor, bueno, no tenía poder,
no tenía amor, no tenía dominio propio, porque no me dejé llenar del Espíritu Santo, sino que me dejé llenar de mi ira y de mi actitud carnal. Entonces, como no tuve, entonces actué en mis propias fuerzas y esto me quitó a mi autoridad. Me quitó a mi autoridad delante de mis hermanos, porque no actué con sabiduría, porque no actué con amor, porque no tuve dominio propio, porque no tenía el poder del Espíritu Santo, sino que estaba actuando en mis propias fuerzas. Y entonces me quitó la autoridad. Quise defender a mi hermano y el bien que quise hacer se me volvió en mal, se me volvió contra mí. ¿Por qué? Porque mis hermanos, mis propios hermanos, la propia congregación, la propia iglesia, la propia quejila, ahora no me respeta ni quiere ver mi autoridad. Es interesante aquí lo que yo estoy viendo, es que Moisés no era cualquier persona. Moisés no era un judío ni un egipcio común y corriente. Judío porque había nacido en el seno de Israel. Era judío porque fue criado con las costumbres de Israel. Pero era egipcio porque fue adoptado por la hija de Faraón. Tenía toda la protección del reino. Tenía toda la protección de Faraón, no era cualquier persona. Y estos también sabían que Moisés era una persona que tenía autoridad física, pero no espiritual. Lo despreciaron. Fue despreciado por sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque estaba batallando en la carne. ¿Por qué razón? Porque actuó según sus propias fuerzas. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, que me escuchas, lo que tenemos que entender nosotros como creyentes, cristianos o mesiánicos o como te llames, que eres seguidor de Jesucristo, discípulo de Cristo, o talmid de Hamashiach, como quiera llamarte, es el mismo. Jesucristo y Hamashiach es el mismo. Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach es el mismo Jesucristo, aunque vengan algunos a decir que eso no es así. El mismo, al que nosotros todos adoramos, al que nosotros todos le servimos, por el cual todos nosotros los que le entregamos nuestra vida hemos sido lavados. Somos lavados por la sangre del Cordero. Entonces, olvidémonos del movimiento religioso al que pertenezco. Los cristianos no, a veces cuando se encuentran con un mesiánico dicen, este tipo, quién sabe qué clase de religión tiene, yo mejor me alejo porque esto es una cosa rara que está pasando aquí. Y los mesiánicos desprecian al cristiano porque dicen, ustedes están enseñando en un nombre diferente al que tiene el Mesías. Y eso es un error religioso que nosotros no podemos como creyentes en Hamashiach, como creyentes en Jesucristo, aceptarlo. Aquí no se trata de religión, aquí se trata es de salvación. Y si alguien te viene a decir que no es Jesucristo, sino que Yahshua, Yeshua, como lo quieran llamar, permíteme decirte que porque el nombre del Señor es nombre sobre todo nombre, permíteme decirte que el verdadero nombre de Jesús de Nazaret, Rebe Melech Adonai Yahshua Hamashiach, es Yahweh. Ese es el nombre que es sobre todo nombre en el cual nosotros esperamos. Ahora bien, nosotros volvemos al punto, entonces como Moshe tenía autoridad en Egipto, quiso mostrar su autoridad en la iglesia, en la congregación y fue despreciado por los suyos. ¿Por qué razón? Porque había un problema con Moshe, había un problema con él. Tenía un pie en el mundo y tenía otro pie en la congregación. Quería agradar a Dios, pero estaba agradando al mundo. Quizás aquí yo puedo ver en Moisés, no voy a, vamos, es poco a poco, puedo ver en Moisés un convencido, pero no un convertido.
No una persona que hubiera entregado su vida al Señor completamente. Era de lo que nosotros quizás en nuestro argot popular de las iglesias cristianas, yo no sé si en las iglesias mesiánicas, pero es ese argot popular que se utiliza que es un simpatizante. Un simpatizante que cree que la palabra de Dios es verdad, pero no actúa conforme a la palabra del Señor. Nosotros no podemos ser simpatizantes. Nosotros no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la congregación. Nosotros no podemos servirle a Dios y servirle a Satanás. No podemos, no se vale, no se puede aceptar. Hay personas que quieren agradar al mundo y quieren agradar a Dios. Y estamos viviendo en el tiempo de ese tipo de congregación que quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios. Estamos viviendo el tipo de congregación donde se levantan los llamados salmistas, que dicen adorar a Dios, pero que en sus canciones no lo nombran por ningún lado. Que nosotros en muchas congregaciones vemos como muchas congregaciones usan la música de estos mal llamados salmistas para adorar al Señor, pero si nosotros analizamos las canciones que ellos utilizan, que ellos componen, salmista, mi amado hermano, es una persona que canta salmos. Pero ellos componen sus propias canciones y los llaman salmistas. Es que se puso de moda la palabra salmista. Y entonces, si tú escuchas las canciones, a mí me gustaría, te quiero invitar a eso, ahora que estamos, que escuches las canciones que estás cantando, las canciones que estás utilizando para alabar a Dios y que analices la letra si realmente están alabando al Señor. Porque aparentemente alaban a Dios, pero realmente en ningún momento aparece el nombre del Señor. Y pueden cantar, y pueden alabar, y pueden decir que aman al Señor. Escuchaba una canción de una mujer que decía, y he sabido que todo obra para bien, en una parte de la canción. Y cuando tú escuchas esa canción, inmediatamente, como buen creyente del Señor Jesucristo, te vas a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, inmediatamente tu mente te transporta ya y entiendes y escucha, dice todo, porque sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Pero son los que aman al Señor. Pero aquí nunca me dice la canción, he sabido que todo obra para bien para los que aman al Señor. No nombra al Señor en ninguna de sus canciones. Y muchísimos llamados salmistas y cantantes modernos que los hemos escuchado y los cantamos en nuestras congregaciones. Quizás en tu casa escuchas música de él. Cuando escuches la música, ponle cuidado. Y si no nombra al Señor, sácalo de tu tiempo de alabanza. No te sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque es una persona que está buscando agradar al mundo y al Señor. Vendo música a la iglesia y le vendo música al mundo. Porque los del mundo no saben a quién estoy cantando. Si la canción no está nombrando al Señor, si la canción no está nombrando la palabra, si la canción no está exaltando el nombre del Señor implícitamente, recházala. Tú no sabes lo que estás cantando ni a quién estás cantando. Amén. Entonces, volvemos al punto: despreciado por los míos, fue despreciado porque era una persona que quiso ejercer autoridad, pero la ejerció mal, trabajando en presencia de nuestras propias fuerzas. El punto número 3 que quiero tocar es huyendo del enemigo. Huyendo del enemigo. Dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿de cuál hecho? De que Moisés había matado al egipcio, procuró matar a Moshe. Pero Moshe huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dice que el Faraón procuró matar a Moisés, a Moshe, quiso matarlo. ¿Sabes quién es Faraón? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿A quién representa Faraón? Para nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Faraón representa a Satanás.
Faraón representa a Satán, al enemigo de nuestras almas. Y aquí dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 15, que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, y Moisés huyó de delante de Faraón. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando de batallando en la carne? Hemos querido hacer las cosas que a Dios le agradan, pero no nos hemos convertido, no le hemos entregado la vida al Señor, no estamos seguros de que estar llenos del poder del Espíritu Santo, no estamos seguros, tenemos un fuego que se nos sale, nosotros parecemos volcanes en erupción, sale fuego, sale lava, queremos acabar con todo el mundo, ejecutar juicio. ¿Y vamos en qué? En nuestras fuerzas. No en las fuerzas de Hamashia, en las fuerzas nuestras, batallando en nuestra carne. Y salimos y creemos y estamos convencidos de que ya tenemos autoridad, porque resulta que yo fui al instituto, a la universidad o al seminario y ahora ya tengo conocimiento. Volvemos otra vez al punto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No dice de poder, amor y de conocimiento. Entonces, como tengo conocimiento, salgo. Pero cuando ya me enfrento con el enemigo, y cuando estoy hablando del enemigo, no estoy hablando del ser humano, sino contra aquellos espíritus de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes, porque el reino de este mundo pertenece a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, es el que gobierna el mundo, y como yo lo voy en el poder de la fuerza de Dios, por eso dice la Biblia que revestidos en el poder de la fuerza del Señor. Como no voy con el poder de la fuerza del Señor, porque tengo conocimiento, pero no tengo unción, no tengo llenura, salgo a predicar. Y cuando viene el enemigo a atacarme, entonces salgo huyendo. Yo tuve el conocimiento, bendito el nombre del Señor, no se trata de mí, pero es de un testimonio de una persona que tenía tanto fuego. Era un volcán, volvemos al punto de ese volcán, que fue allí y salió y fue a un pueblito de Colombia a predicar el mensaje del evangelio. ¡Qué fuego el de aquel hombre! Pero lo que él no entendía es que para ir allí tenía que ir lleno del poder del Espíritu Santo, y empezó a predicar el mensaje del evangelio, y empezó Satanás, que tenía dominio sobre todas las personas que habitaban en ese pueblo, hizo que este pueblo empezara a apedrearlo, y este hombre tuvo que salir huyendo y esconderse y nunca más volver a predicar. Es que esto no es cuestión nuestra, mi amado hermano. Cuando nosotros peleamos en nuestras fuerzas, tenemos que huir. Tenemos que huir porque no tenemos el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh. No tenemos el Espíritu de Dios, el poder. Jesús lo dijo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach lo dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1:8 dice, y recibiréis poder, no para tumbar gente, no para hacer que la gente salte como culebras, no para hacer del evangelio y del mensaje de la palabra de Dios un circo, no. Para eso no nos dio Dios el poder. Hay mucha gente que va a estos circos donde empieza la gente a moverse como culebras y creen que es el poder de Dios. Va gente a estos circos donde la gente tiene un espíritu de burla y creen que es el poder de Dios. Va la gente a estos circos y donde ven que la gente se cae de espaldas y creen que es el poder de Dios. Y permíteme decirte que eso no es poder de Dios, ese es el poder de Simón el Mago, un poder satánico que no está obrando para nada para la gloria de Dios. El mensaje del evangelio, mi amado hermano, no es un espectáculo. El poder que Dios nos dio fue de predicar su evangelio, las desuras a Jehová del Malchut Hashem. Ese fue el poder que Dios nos ha dado. Es el poder que nosotros necesitamos para poder vencer las acechanzas del diablo. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, olvídate que cuando venga el enemigo tendré que huir, como huyó en ese tiempo Moisés, y como muchos han tenido que huir
por no haber tenido la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto, el siguiente punto que quiero ver, aquí habla defendiendo al desvalido. Ay, es bien curioso. Defendiendo al desvalido. Dice versículos 16 y 17, estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Número uno, tuvo que salir huyendo del enemigo porque él se dio cuenta que lo que él había hecho no lo había hecho en el poder del Espíritu Santo, no lo había hecho en el poder del Ruach HaKodesh, había actuado en sus propias fuerzas, había allí tenido que huir del enemigo y ahora está en el desierto. Bendito el nombre del Señor. Está en el desierto, gloria a Dios. Quiero devolverme un momento. Él dice que habitó en la tierra de Madián. Él estaba ya en el desierto. Él está en el desierto porque era necesario que él fuera al desierto para que el Señor empezara a trabajar en la vida de Moisés. Moisés era un hombre convencido, era un hombre que en su forma de pensar quiso hacer lo mejor y no lo hizo, pero era un hombre que sabía que lo que él quería era defender al desválido. Había querido defender al hebreo de manos del egipcio, matándolo. Se dio cuenta que estaba haciéndolo de mala manera, lo hizo de una manera equivocada y ahora sale y allí, estando en el desierto, vienen 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Este sacerdote llamado en una parte Yetro, era el sacerdote de Madián, tenía 7 hijas y estas hijas van a darle de beber a sus ovejas y entonces los pastores que estaban allí los echaron de allí. Entonces Moisés les defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés se dio cuenta, él quería aún no había tenido un encuentro personal con el Señor. Permíteme decirte, Moisés había escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Moisés había sido criado en un lugar que tenía temor de Dios. Como podríamos decir, criado en un hogar cristiano, criado en un hogar mesiánico, criado en un hogar donde se tienen principios y valores bíblicos, donde se le enseñó la palabra del Señor. A veces nosotros creemos que por ser criados en hogares cristianos y haber sido criados en hogares mesiánicos, que hemos sido criados en el temor del Señor y en el conocimiento de la palabra, entonces ya no tenemos necesidad de entregarle nuestra vida al Señor. Yo no sé si a ti te pasa, yo no sé si tú, amado hermano o hermana que me escuchas, fuiste criado o criada en un hogar cristiano. Muchos hemos sido criados en hogares cristianos, temerosos de Dios, criados en la palabra, en el conocimiento. Y tenemos el conocimiento de la palabra. Hemos sido criados en el conocimiento de la palabra de Dios, nuestro Elohim. La palabra de Hashem, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de Bereshit hasta Gisgaluz. Hemos conocido la palabra, nos las han enseñado. Y creemos que ya nosotros somos los superpoderosos. Pero, permíteme decirte a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, que el hecho de haber nacido en un hogar temeroso de Dios, en un hogar donde se te crió con la palabra del Señor, no te hace a ti un hijo o un siervo de Elohim, no te hace un hijo o siervo de Dios. Tú simplemente, y como cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, para yo poder ser hecho hijo de Dios necesito haberle entregado mi vida al Señor. Entonces, tenemos conocimiento y queremos defender al que está
al desvalido, al que está por debajo de los demás. Queremos defenderlo y esto lo hizo. Nosotros lo hacemos, pero el hecho de que yo defienda al desvalido no me hace a mí un verdadero hijo de Dios. Para ser un verdadero hijo de Dios tengo que tenido un encuentro con el Señor. Puedo hacerlo y el bien que hiciere, escúchate bien esto, el bien que hiciere Yahweh te lo volverá a pagar. O sea, todo lo que tú hagas de bueno, Dios te lo devolverá. Eso tenlo por seguro. Pero el hecho de que yo haya hecho lo bueno no quiere decir que ahora entonces soy salvo, que ya tengo entrada al lugar santísimo, que tengo entrada a la presencia del Señor. No, para poder entrar a la presencia del Señor necesito encontrar el camino, la verdad y la vida. Pero eso lo vamos a ver. Ahora, el otro punto, alábate el extraño. Alábate el extraño. Dice aquí, versículo 18 y 19, dice, y volviendo ellas a Reuel y Yetro son el mismo, su padre, él le dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Se sorprendió. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Mira qué tremendo. Estamos hablando de batallar en nuestras propias fuerzas. Era un hombre convencido de la palabra de Dios, convencido de que había un Dios poderoso que había dado promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí, lógico. Él era convencido de eso. Fue criado en esa enseñanza. Fue criado en la enseñanza porque su madre le enseñó que ellos eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios le había dado promesa a Abraham, que benditas serían en él todas las naciones de la tierra, que el Señor había llamado a Isaac para bendecirlo, era el hijo de la promesa, que Isaac había nacido cuando su madre Sara tenía 90 años y su padre Abraham tenía 100, y que era el resultado de una promesa. Moisés sabía bien eso, claramente. Sabía que su madre le había enseñado que Jacob había huido de su hermano Esaú, que lo quería matar, y había ido a vivir a la casa de Labán, su suegro, que en ese tiempo era el tío de su tío, que era hermano de su mamá. Entonces, y allí él se enamoró de una mujer llamada Raquel, y que le dieron a Lea por mujer, y todo este cuento, todo lo sabía Moisés. Había sido enseñado cómo Jacob había tenido un encuentro personal con Dios, cómo Jacob había entregado su vida al Señor y Dios lo había hecho una nueva criatura. Lo sabía, pero él no había nacido de nuevo. Él no había realmente entregado su vida al Señor. Era convencido, conocedor de la Torá, conocedor de la palabra, pero no un convertido. No le había entregado el corazón al Señor, pero hacía buenas obras, como muchos de nosotros hacemos buenas obras. Como en algún momento nos enseñaron en la religión tradicional cristiana, lo digo entre comillas, la religión romana, nos enseñan y les enseñan a ellos, los religiosos romanos, que haciendo buenas obras se van para el cielo. Eso es errado. Entonces, las buenas obras que tú haces, seas romano, o seas cristiano, o seas mesiánico, o seas judío, o seas musulmán, o seas budista, o sea lo que sea, las buenas obras que tú hagas, Dios te las va a recompensar aquí en la tierra. La Biblia dice que el que da al pobre a Yahweh presta, y el bien que hiciere, Yahweh se lo volverá a pagar aquí en la tierra. Pero no te llevará a la presencia del Padre, no te llevará a la presencia del Hijo, no te llevará a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, alábate al extraño. La Biblia dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Que no sea nuestra boca la que nos alabe a nosotros, porque nosotros a veces somos tan buenos, hermanos. Somos tan buenos que nosotros no le hacemos mal a nadie. No mato, no robo, no fumo, no me emborracho, no ando emparrandado,
no le hago mal a nadie. Somos tan buenos y nos la pasamos hablando de lo bueno que somos. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Cada cual se apartó por su camino. Por eso aquí dice, alábate el extraño. Porque es que nosotros no podemos alabarnos a nosotros mismos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Hamashiach murió por nosotros. Él es el que tiene que alabarnos a nosotros. Es el que tiene que hablar de nosotros. Es el que tiene que hablar de nosotros. Aquí estas mujeres hablaron bien del egipcio. Del egipcio. No del creyente. No del hebreo. No del judío. No del cristiano. No del mesiánico. Del egipcio. Porque en lo que había en Moisés, lo que Moisés estaba mostrando en su bondad y en sus buenas obras, era el tipo de un hombre del mundo. Su figura era la figura de un hombre del mundo. No reflejaba el rostro de Dios, estaba reflejando el rostro del mundo. Era un egipcio. Aparentemente creyente. Aparentemente siervo de Dios, aparentemente hijo de Dios, pero era un egipcio. Convencido, pero no convertido. No le había entregado su vida al Señor. Y lo último que quiero ver, bueno, todavía no es lo último, es no dejes al hombre de tu bendición. No dejes al hombre de tu bendición. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Mira, eso es interesante. Yetro, o como le llama aquí Ruel, era sacerdote de Madián. No sé, Madián era la tierra donde vivía Yetro Ruel. Allí. Y tenía 7 hijas. Pero él dice que era sacerdote de Madián. ¿De quién? La Biblia no me dice a qué Dios le servía Rubén. ¿A qué Dios le servía ayer? La Biblia no me dice. Pero dice que era sacerdote. Era un Cohen. Era un sacerdote. O sea que era una persona que tenía relación con Dios. Relación con Elohim. Aquí no me está diciendo a qué Dios le estaba sirviendo. Aquí no me dice que le estaba sirviendo a un Dios ajeno, era un sacerdote. Y si era un sacerdote, era una persona que buscaba a Dios. Y aquí si este hombre hubiera sido, en ese momento que nos habla de él, un sacerdote mundano, nos hubiera dicho, pero era sacerdote. Y aquí dice, no dejes al hombre de tu bendición. ¿Sabes que nosotros tenemos un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en todo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Un sumo sacerdote que venció la muerte con poder, que fue a la presencia del Padre. Este sumo sacerdote que el Señor nos ha dado, bendito el nombre del Señor, ese sumo sacerdote se llama Jesús de Nazaret, Rebemelech, Adonai Yeshua Mashiach. Es nuestro sumo sacerdote. No dejes al hombre de tu bendición. El Señor te está llamando para que vayas a su presencia y para que comas, para que te alimentes. Porque la Biblia dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem, de la boca de Dios vivirá el hombre. De la devar de Hashem. Nosotros no solamente podemos vivir de una palabra física, de un alimento físico, necesitamos el alimento espiritual. Pero para poder yo recibir ese alimento, esa bendición de ese sumo sacerdote llamado Jesús de Nazaret, Rebemelech, Adonai Yeshua Mashiach, debo reconocer mi condición.
Versículo 22, reconociendo mi condición, y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Lo que significa Gerson en hebreo es una palabra, un vocablo parecido a forastero. Forastero soy en tierra ajena. Allí él, que era un hombre del mundo, que había sido criado en la palabra de Elohim, en la palabra de Dios, pero que era del mundo, él reconoce en este momento, escúchame bien, mi amado hermano, en este momento reconoce su condición, reconoce que la condición de él es una condición de forastero, de que no pertenece a este mundo, que él llegó y buscó al hombre de su bendición. Nosotros tenemos que buscar al hombre de nuestra bendición. El hombre de nuestra bendición se llama Jesús de Nazaret, Rebe, Melech, Adonai, Yahshua, Hamashiach, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, porque hay un solo Dios, un solo Elohim y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua, Hamashiach, hecho hombre. Yo tengo que entregarle mi vida a Él, reconocerlo como el hombre de mi bendición. Él fue el que vino a morir por mí en la cruz del Calvario, a entregar su vida en rescate por mí. Yo debo reconocer mi condición y ten la seguridad que en el momento en que nosotros reconocemos nuestra condición, Dios cambia nuestra vieja manera de vivir. ¿Cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? ¿Soy yo un religioso más? He sido criado en las palabras del Señor, pero aún no le he entregado mi vida al Señor y le he recibido en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Mi amado, la salvación no se recibe por herencia. Yo no soy salvo porque mi papá sea cristiano. Yo no soy salvo porque mi papá sea mesiánico. Yo no soy salvo porque mi papá sea rabí, o sea, el rabino, o sea, un pastor. Yo soy salvo cuando reconozco mi condición y le entrego mi vida al Dios de mi salvación y le pido que entre en mi corazón y que cambie mi vieja manera de vivir. ¿Cómo está mi vida? Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, no lo recibe en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento en que le tienes que entregar tu vida al Señor y pedirle que entre en tu corazón. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe, creyendo. Recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Solamente tienes que hacer una oración como la que ahora yo te voy a proponer. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Tres recomendaciones rápidamente antes de acabar. Sé que nos hemos alargado un poco. Número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus necesidades y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y dar una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración
que Él a través de su Santo Espíritu te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro fin agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el evangelio completo del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros de ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos. Shalom.